Hola maestra, mi nombre es Rocío Guadalupe Rivera Romero y voy a desarrollar el trabajo de las fuentes de información para la evaluación de las unidades 3 y 4. Se nos menciona en el texto que el simple hecho de definir lo que son las fuentes de información no resulta tarea fácil. Para la autora Isabel Villaseñor Rodríguez, los principales problemas se deben a la propia dificultad para definir el término y debido a los diferentes usos del término por diferentes teóricos y tendencias. Se hace una referencia extensa a este punto acerca de las dificultades para su definición, pero pues no quisiera detenerme mucho, sino simplemente comentar los puntos importantes que, bueno, sería, por ejemplo, que la palabra fuentes de información son dos elementos yuxtapuestos y estos contienen gran carga semántica. La adición de una preposición implica pertenencia. La información pertenece a la fuente. También nos dice que los recursos necesarios para poder acceder a la información y al conocimiento en general son estas fuentes precisamente. Igual se nos comenta que hay una tendencia a confundirlas con las obras de referencia, pero pues en sí estas son un tipo de fuente de información, no son sinónimos, sino que una está contenida dentro de la otra. Y también hay una costumbre de relacionarlas con la bibliografía, cuando en sí, pues para las fuentes de información se toma en cuenta todo tipo de documento. Entonces la bibliografía, también como las obras de referencia, vienen siendo una parte de las fuentes de información. Haciendo entonces una depuración de los elementos anteriores, lo que vimos en la diapositiva pasada, podemos dar una definición concreta en la cual nos vamos a basar a lo que nos dice la autora Isabel Villaseñor, que dice que las fuentes de información son aquellos instrumentos y recursos que sirven para satisfacer las necesidades informativas de cualquier persona. Entonces, a partir de esta definición, se nos arrojan varias premisas, que sería que las fuentes de información son herramientas y recursos. Pueden ir desde un manual a la búsqueda en línea. También nos dice que pues es cualquier herramienta o recurso y este puede convertirse en una fuente de información. El último es que la utilidad de las fuentes es que dan respuesta a consultas de los usuarios, de necesidades de información que se tenga en cualquier ámbito. Vemos pues que de manera histórica los libros han sido la fuente principal de información, pero ahora con el desarrollo de nuevas tecnologías, principalmente pues lo que son las búsquedas en línea, lo que es el internet, entonces ahora las fuentes de información son cualquier tipo de soporte que dé respuesta a la investigación o a la necesidad del usuario. Ahora pues la bibliografía es un recurso más dentro de lo que es todo el universo de acceso a la información que existe. También, bueno, en el punto siguiente es que hay que distinguir entre lo que son las obras de referencia con las fuentes de información. Las obras de referencia son un tipo específico de fuente de información, o sea, no son equivalentes, no son sinónimos, sino que la primera forma parte de la segunda. En la siguiente grafiquita igual hay que hacer una delimitación de lo que son las fuentes de conocimiento. Estas no son de tipo documental, no son tangibles, son más bien ideas de nuestro pensamiento y van nacidas de la experiencia, de pláticas, de actividades previas, de actividades realizadas con anterioridad. Y bueno, por último, la última grafiquita están las fuentes documentales y las fuentes relacionales. Las documentales están contenidas en un formato físico y las relacionales
pues es información proveniente de recursos un poquito más formales, como pueden ser conferencias, pláticas, recomendaciones de colegas, etcétera. Se ha dado por generalizar el término de fuentes de información como para relacionarlo con cualquier tipo de procedencia, aunque ésta no necesariamente tenga que ver con términos científicos o didácticos. Por ejemplo, se usa mucho en los medios de comunicación, en prensa escrita, prensa televisiva, noticieros. Hablan de fuentes de información, refiriéndose a la persona que está dando el dato para que el periodista pueda desarrollar su nota. También en lo que es el área de gobierno, juzgados, instituciones, se usa mucho en el discurso. Aquí estoy agregando un ejemplo que dice: el acusado se negó a revelar al juez sus fuentes de información, refiriéndose también pues tanto a la persona que pudiera estar dando información acerca de algún caso o como algún documento encontrado, etcétera. Pero pues lo manejan como término generalizado y no debería de ser así. También en lo que es las áreas de las ciencias, por ejemplo, informática o ciencias sociales y naturales, especialmente en las ciencias sociales, se generaliza también mucho el término de fuentes de información. Aquí, por ejemplo, agregué el ejemplo que dice: las innovaciones tecnológicas han permitido el acceso ilimitado a las fuentes de información. Y también lo están generalizando como si ese dato del que están obteniendo la información fuera la generalidad de las fuentes. Pero bueno, durante el siglo pasado la manera de recolectar información era a través de libros principalmente. Entonces era muy común que el término bibliografía estuviera pues intrínsecamente relacionado con la palabra fuente. Ahora en la actualidad la bibliografía ha pasado a ser solo una parte de lo que son las fuentes de información, ya que éstas han ampliado mucho su espectro y ahora incluyen pues lo que son las nuevas tecnologías e incluso pues soportes de cualquier tipo, sean documentales o no, como mencionábamos, por ejemplo, las conferencias, las pláticas, las recomendaciones de colegas, etcétera. Ahora se toma en cuenta, por ejemplo, a las instituciones y a las personas como fuentes de información. Entonces, a partir de esto surgen algunas definiciones importantes como las siguientes. Por ejemplo, el autor Melvin Morales, para él considera como fuente de información todo objeto o sujeto que genere, contenga, suministre o transfiera información. Y por otro lado, la definición de Armando Asti, pues para él, dependiendo de la rama de la ciencia, es la parte de la que se va a sustraer la información. Por ejemplo, para la sociología, indica que una fuente puede ser los resultados de los trabajos de campo. Entonces, pues sí es bastante interesante ver cómo las fuentes de información pueden variar dependiendo de la rama del saber de la que estemos tratando. Y pues para ser más específicos tenemos que hacer una precisión y tomar en cuenta que una fuente no es un concepto, no es una abstracción o una ilusión, sino que es un producto tangible, material, físico, pues. Por lo que una fuente de información podemos considerarla básicamente como un documento impreso o puede estar en digital también. Y dejamos lo que es la imaginación, la invención, pláticas, conferencias, etcétera, como fuentes, pero de conocimiento. Y como sabemos, las fuentes de conocimiento son solo una parte de las fuentes de información. Parece interesante también incluir el proceso de la información o de la generación de información, según lo define el informe Weinberg. Este viene siendo, bueno, la información primero pasa por un periodo de producción, después su registro y su configuración, después la catalogación de esta información,
Posteriormente se procede a su conservación y difusión. Ya una vez estando disponible para consulta, entonces viene el proceso de detección de la información por parte de la persona que la requiere y por último la explotación por parte del usuario. Pues esto se convierte en una cadena y pues los últimos eslabones dependen de los primeros, es decir que un usuario no puede hacer uso de una información si ésta previamente no se ha producido o bien si ésta no se ha conservado o difundido. Pues por ejemplo, si hay alguien que tiene cierta información pero no la da a conocer, pues no hay manera en la que el usuario final haga uso de ella. Entonces, pues esta cadena es, es una es un proceso en el que la información va pasando por diferentes etapas. De la cadena anterior, la que vimos en la diapositiva previa, pues se nos desprenden una serie de pasos para poder acceder a lo que es la información. Estos pasos vienen siendo el primero, búsqueda y localización de la información. Es decir, debemos conocer los documentos que existen en el mundo. Bueno, tal vez no en su totalidad, ¿verdad? Pero conocer qué tipo de documentación existe para la información que requerimos. Viene después el proceso de selección y adquisición. Aquí vamos a escoger los documentos interesantes o que sirvan para nuestra consulta y pues vamos a proceder a su adquisición, es decir, descargarlos de alguna página, comprar un libro, hacernos de algún folleto, etc. Viene después lo que es el análisis documental. Aquí vamos a presentar nuestro documento para facilitar su acceso. Posteriormente, pues viene la parte del almacenamiento. Para esto hay que ubicar físicamente los documentos según un orden establecido, pues puede ser un orden alfabético, por tema, por área, por región, por disciplina, etcétera. Y por último, pues está la difusión. La difusión permite dar a conocer y distribuir lo que son los documentos. Para determinar los tipos de fuente de información podemos establecer algunos criterios. Aunque estos no son únicos, pues sí nos sirven para dar una guía acerca de la amplia gama que constituyen lo que son las fuentes. Tenemos, por ejemplo, los tipos de fuente por su procedencia y origen, que pueden ser personales, institucionales o documentales. Están los que son por el canal utilizado para transmitirla. Pueden ser transmisión oral de persona a persona o persona a personas y transmisión documental. Los hay por su cobertura geográfica. Estos pueden ser internacional, nacional, autonómico, regional o local. Los hay por su grado de adecuación, puede ser adecuación media, insuficiente, total. Esto se refiere a qué tanto nos sirve esta información hacia nuestro propósito, nos sirve de manera total, nos sirve de manera insuficiente. También los hay por el tipo de información, puede ser información especializada o puede ser información general. Entonces, la utilidad de las fuentes es que nos proporcionan el conocimiento necesario para la consulta, para elaboración, crecimiento personal. En general, cualquier persona que manifieste un requerimiento informativo. Para la persona que requiere la información es necesario que conozca el tipo de fuentes de donde puede obtener lo que le va a ser útil para la elaboración de su trabajo. También las fuentes le van a ayudar durante todo el proceso de elaboración del mismo. Lo van a mantener actualizado y pues las fuentes en sí son lo que constituyen su objeto de estudio.
En esta parte el autor se extiende un poco acerca de lo que es la labor del encargado de una biblioteca. Lo voy a mencionar de manera breve como contenido de lo que fue este libro, este trabajo, porque pues ahora las nuevas tecnologías permiten el acceso a la información y lo han cambiado de una manera radical. Ahora es mucho más común y más útil la búsqueda a través de medios digitales que acudir a una biblioteca. Bueno, nos dice el libro que la persona dedicada a dar información a los usuarios se le conoce como servicio de referencia. Bueno, más bien el servicio de referencia es un servicio que ofrece la biblioteca, pero pues obviamente está proporcionado por una persona. Esta persona es el que está al tanto de dónde se encuentra determinada información. Es un orientador y es también un facilitador y va a guiar al investigador durante el proceso de su búsqueda, indicándole pues dónde puede localizar el tipo de información concreta que requiere. Entonces, ahora que ya establecimos lo que son las fuentes de la información y sus diferentes tipologías, pues vamos a entrar en el tema de los beneficios y las dificultades del acceso a la información, pero ahora a través de Internet. Este se convirtió en la fuente preferida para buscar, esto pues por su fácil acceso, su disponibilidad y pues principalmente por la inmensa cantidad de datos que es posible encontrar en la red. Nos encontramos con dos afirmaciones que nos ayudan a darnos una idea general del panorama. La primera dice, cualquier información sobre cualquier tema puede encontrarse en Internet. La segunda dice, es imposible encontrar algo en Internet. Y bueno, ambas afirmaciones tienen un cierto porcentaje de verdad. Esto porque la cantidad de información disponible pues es infinita y también es absolutamente acerca de cualquier tema que podamos imaginar. Pero esto pues hace difícil discriminar qué información es importante, cuál no es verídica, cuáles páginas son confiables, etcétera. También podemos encontrar otros tipos de dificultades como dificultades de tipo técnico, que las páginas no estén disponibles, que tengan problemas de acceso, descripciones de recursos insuficientes, también complejidad de las páginas web, por ejemplo, que estén mal armadas o se da mucho que tienen demasiada publicidad. También hay dificultades para conocer la autoría de la información o qué tan confiable puede ser. También podemos quedar desbordados por la gran cantidad de información existente y puede suceder que de esta información la que recuperemos sea poca y que no sea adecuada. Entonces, pues para minimizar esta problemática debemos tener en claro qué es lo que motiva nuestra búsqueda y también saber elegir los términos para que nuestra recuperación de información se dé de manera exitosa. Para tener esto en claro nos podemos guiar de las siguientes pautas. El primer punto es tener claro qué buscamos y para qué lo buscamos, qué tipo de información y el para qué pues sería si vamos a hacer un trabajo académico o bien solamente queremos ampliar nuestros conocimientos. También saber dónde vamos a buscar, si en páginas institucionales, comerciales, en libros, etcétera. Y también debemos de tener un conocimiento básico del entorno en el que buscamos. Esto pues para que la búsqueda sea más ágil, hay que conocer los buscadores, hay que conocer qué tipo de información nos van a arrojar. Entonces, pues nuestra capacidad para determinar con precisión qué es lo que buscamos nos va a dar como resultado que nuestra búsqueda sea más fiable y que la valoración también sea más eficaz acerca de lo encontrado. En este sentido, va a suceder que el recurso de más calidad va a ser el que mejor cumpla con nuestras necesidades. Puede ser que una página muy sencilla nos dé toda la información que necesitamos. Para ayudarnos a discriminar la información recuperada de Internet, podemos basarnos en criterios
como la exactitud o fiabilidad de la información, qué tan precisa es y qué tan confiable, la objetividad de la misma, que no esté sujeta a la interpretación del autor, facilidad en su acceso, que no nos represente problemas al momento de ingresar, la originalidad, que se trate de una página con información de primera mano. El contenido real que aporta, pues se refiere a que de una vasta información, pues, ¿qué va a ser lo que necesariamente nos va a servir? La integridad de la información, esto es, pues, que sean páginas con información verídica, que no se trate de engaños o de mentiras. Y por último, pues la cobertura y actualización de la información. Ya para finalizar, maestra, pues nada más le agrego las fuentes y le agradezco su atención. Fuentes, autores Ackerman, Cordón García y Villaseñor Rodríguez.